Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero quisiera agradecer la presencia de todas y todos ustedes y, por supuesto, la presencia de Juan Pablo Graf, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de Jorge Meléndez, titular de la UBA, y, por supuesto, de Mireya Valverde, la directora general de Asuntos Internacionales y los temas relacionados con el sistema normativo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Agradezco a todas y todas su presencia. Atendiendo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda Arturo Herrera, estamos presentando la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020. Respecto a ello, habría que decir que la Evaluación Nacional de Riesgo es un diagnóstico que se realiza en torno a las políticas de combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva. En México, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero obliga también a que se revisen los delitos precedentes relacionados con el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero. Se trata además del cumplimiento de un compromiso internacional asignado por el Estado mexicano, el cumplimiento de la Convención de Palermo, de la Convención de Viena y, por supuesto, de la Convención de Mérida en materia de combate a la corrupción. Y se trata de redefinir, a partir de un diagnóstico claro, las políticas públicas del Estado mexicano en materia de combate al lavado de dinero. Adelante, por favor. Adelante. La Evaluación Nacional de Riesgo presenta tres elementos. Primero, la amenaza, que se trata de los riesgos externos asociados al desarrollo de las actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por otro lado, las vulnerabilidades, es decir, los problemas de diseño institucional que pudieran generar o dar elementos para que se desarrollaran las actividades ilícitas. Tercero, el delito precedente, que son todas aquellas conductas ilícitas que se concatenan de alguna manera con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La mayor parte de las conductas delictivas tienen un enfoque financiero y los grupos delictivos se basan en generar estructuras jurídicas y estructuras financieras para mantener el control territorial y la permanencia de sus actividades delictivas. Adelante, por favor. La metodología es una metodología sustancialmente práctica. En octubre de 2019, personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal, de órganos constitucionales autónomos como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, particularmente en las áreas de la Fiscalía Electoral y la Fiscalía de Combate a la Corrupción y la Subprocuraduría de Combate a la Delincuencia Organizada, nos reunimos con una serie de áreas del Ejecutivo Federal, entre las que destacan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otras áreas del Estado mexicano. Por supuesto, con la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Servicio de Administración Tributaria y de la UBA, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ello habría que anexar la participación que tuvo la Auditoría Superior de la Federación y diversas instancias nacionales. El alcance es nacional, el ejercicio es de coordinación entre diversas instituciones y con integración del sector privado. Recibimos información proveniente de las 3.368 en ese momento entidades financieras y en ese momento los 70.083 sujetos obligados por actividades vulnerables. Adelante, por favor. México había tenido ya una primera evaluación nacional de riesgo en 2016. Se retomó a partir de la información de 2016, 2017, 2018, en algunos casos la información ya sistematizada de 2019, que se presenta para consideración que se presentará a consideración de las autoridades supranacionales que revisan el cumplimiento de los compromisos que los estados tenemos en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Los riesgos de lavado de dinero
dinero delineados están entre las amenazas más relevantes en materia de lavado de dinero, son la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos y la corrupción. Y tenemos a su vez una serie de vulnerabilidades que serán explicadas en términos técnicos por el de la Voz y por supuesto por Juan Pablo Graf, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Adelante, por favor. Primera amenaza, evidentemente, la delincuencia organizada. Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas 2 de naturaleza supranacional, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. Durante la última administración federal vimos desafortunadamente el crecimiento de 8 organizaciones de carácter regional. El Cártel de la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México, los Viagra en Michoacán, el Cártel del Noreste en Tamaulipas, el Cártel Independiente de Acapulco, los Rojos y Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, entre otros. El problema más relevante de la delincuencia organizada, la amenaza más grande que tenemos es precisamente estos grupos delictivos y por tanto el ataque y el combate a estos grupos delictivos debe hacerse a través de una mecánica de 5 ejes. El combate a los sicarios y a los líderes de los cárteles, como se hace de manera ordinaria, el combate a sus estructuras financieras para evitar que sigan reproduciendo los mecanismos para poder pagar a sicarios, a narcomenudistas. El tercero, el combate a la corrupción política que los protege sobre todos los ámbitos locales. El cuarto, el combate a la corrupción judicial, ministerial y policial que les genera halos de protección jurídica. Y finalmente, el combate a la base social que los apoya. Esto a partir de programas sociales y programas de inclusión financiera. Adelante, por favor. Respecto a ello, la delincuencia organizada ha multiplicado sus actividades delictivas y hay cárteles como Santa Rosa de Lima que ha ido perdiendo su postura, su posición a partir de los distintos ángulos en que el Estado mexicano ha ido combatiendo sus actividades. Sin embargo, se han multiplicado, se ha ido moviendo del tráfico, robo de hidrocarburos y el tráfico de drogas a temas vinculados con el secuestro y la extorsión. En realidad, la segunda amenaza tiene que ver con esto, con el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Los flujos financieros ilícitos han aumentado. México está trabajando en la generación de una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados con plena exactitud. Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, con información de la Fiscalía General de la República e incluyendo, por supuesto, el número de denuncias presentadas, entre otras instancias, por la Unidad de Inteligencia Financiera, se presenta un monto estimado ascendiente a $1 billón entre 2016 y 2018 como ganancias de los grupos delictivos. Por supuesto que esta metodología debe revisarse para presentar los datos exactos respecto al nivel de recursos ilícitos generados en el país. Adelante, por favor. Respecto a la tercera amenaza, es una amenaza vinculada con la corrupción. México llegó a ser el país 138 de 180 países analizados por Transparencia Internacional como el país más corrupto, de los países más corruptos de la Tierra. Tenemos en una escala de 0 a 100 puntos, llegamos a tener 28 puntos, hoy estamos con 29 y ocupamos el lugar 130 de 180 países analizados en esta escala. Muy cerca de Somalia, el país más corrupto del orbe, muy alejado de Finlandia, de Nueva Zelanda y de Dinamarca, que se convierten en los países más honestos de la Tierra. Por otro lado, el informe del Barómetro Global de la Corrupción señala que se ha disminuido la percepción en el país respecto a la corrupción. En 2017, el 61% de las mexicanas y los mexicanos considerábamos que vivíamos en un espacio de alta corrupción y hoy esa cifra se ha reducido al 44%. La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental del INEGI, otra de las instituciones que ha participado en la construcción de esta evaluación nacional de riesgo, presenta datos de disminución del 91% al 87% entre 2017 y 2019, vinculados con la percepción de corrupción en nuestro país. Adelante, por favor. Adelante. La certeza jurídica y la impunidad es una de las vulnerabilidades de nuestro modelo.
En 2018 la UIF presentó 82 denuncias, para 2019 esto se había duplicado a 164. El Consejo de la Judicatura Federal reportó en 2018 6 sentencias condenatorias en materia de lavado y en 2019 84. Creo que se trata de buenas noticias el incremento en el número de sentencias condenatorias que ha sido reportada por el Consejo de la Judicatura Federal. Cabe señalar que la Fiscalía General de la República ha trabajado de manera coordinada para permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera participe en algunos casos como coadyuvante y pueda ser considerada como víctima en los temas relacionados con el lavado de dinero y sus delitos predicados. Vistas administrativas han sido 91 en 2019, 57 en 2020 y los montos hasta este momento bloqueados. Hay que recordar que los juicios de amparo permiten el desbloqueo de cuentas en virtud de una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son en este momento 5.678 millones de pesos y 344 millones de dólares. Se han incorporado a la lista de personas bloqueadas 3.627 personas y se han congelado 25.337 cuentas. Está pendiente un paquete de reformas que han sido presentadas por diversos partidos políticos y se encuentran en este momento en las comisiones del Senado, en donde se solicita la modificación normativa, entre otros elementos, para avanzar en la identificación del beneficiario final y la mejor identificación y control de las personas políticamente expuestas. Adelante, por favor. Respecto a la economía informal, la Evaluación Nacional de Riesgos presenta que se trata de una barrera protectora del lavado de dinero, que es importante ir trabajando a partir de los procesos de inclusión financiera. Los datos para 2018 hablaban que el 56.7% de las personas vivían en la economía informal y esto representaba el 22% del Producto Interno Bruto. Es relevante señalar que los procesos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la UVA, la Secretaría de Hacienda han proyectado para ir mejorando el proceso de inclusión financiera han sido relevantes en los últimos años. Y esto me lleva al siguiente tema, que es las operaciones en efectivo en moneda nacional y la inclusión financiera, que será expuesto a ustedes por el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Gracias, Santiago. Muy buenas tardes a todos ustedes. Otro de las posibles amenazas para las operaciones de lavado de dinero en nuestro país es el uso del efectivo en la economía nacional. Y tiene como la otra cara de la moneda la falta de inclusión financiera en nuestro país. Por eso es importante los esfuerzos que se han dado en México últimamente para incrementar la inclusión financiera. Como pueden observar, el número de cuentas bancarias por adultos está creciendo en los últimos años, al pasar de 36% en el 2012 al 47% en el 2018. Asimismo, la operatividad de las transacciones digitales ha estado creciendo, como se puede ver en la gráfica a la derecha. Transacciones digitales, ya hablemos de operaciones en cajeros automáticos, hablemos de pagos en terminal punto de venta o transferencias electrónicas, todas estas han venido creciendo en nuestro país. Pero si bien hemos tenido estos esfuerzos y estas son datos alentadores, sí tenemos que notar que todavía en términos de inclusión financiera en algunos comparativos internacionales nos quedamos cortos, como muestra la gráfica del panel abajo de las tres gráficas. Las cuentas por 1,000 adultos, ahí comparados con países de la región, todavía estamos rezagados con respecto a países como Perú, Colombia, Argentina y Chile, según los datos del Fondo Monetario. Entonces es importante el avance en términos de inclusión financiera para poder ganarle al efectivo y así poder controlar más las transacciones o observar con más claridad y dar trazabilidad a las transacciones en el sistema financiero.
Este sería el resumen de riesgos que tenemos. Las amenazas serían la delincuencia organizada, el nivel de recursos generados internamente, la corrupción, y la vulnerabilidad la encontramos en la certeza jurídica e impunidad, la economía informal, las operaciones en efectivo en moneda nacional, temas vinculados con la infraestructura de mercado, en donde se han hecho grandes avances por parte del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda, las operaciones de dólares en efectivo y los temas relacionados con movimientos transfronterizos en puertos que se están generando mecanismos para efecto de poder evitar que en puertos y aduanas existan casos de corrupción. Adelante, por favor. Por otro lado, respecto al combate del financiamiento al terrorismo, hay que decir que México no tiene problemas de financiamiento al terrorismo y en ningún momento las listas de combatientes extranjeros o de terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tenido una vinculación con el sistema financiero mexicano. Estamos planteando, entre otras cosas, la reforma a la ley de prevención para incorporar no solamente el lavado de dinero como el objeto de la ley, sino también el financiamiento al terrorismo y cumplir con ello una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Adelante. Respecto al régimen de prevención, se ha encontrado un avance fundamental, pero es necesario reconocer que el sistema financiero mexicano es un sistema sólido, es un sistema que tiene mecanismos eficaces de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, en el caso de las actividades, los sujetos obligados por actividades vulnerables, es necesario que se aprueben una serie de reformas que permitan el reporte el aviso de operaciones sospechosas, la posibilidad de que tengan capacitación los sujetos obligados por actividades vulnerables, que haya sistemas de auditoría interna y externa y, por supuesto, que se pueda avanzar en los sistemas automatizados para tener un mayor control de las actividades que realizan los sujetos obligados por actividades vulnerables. El objetivo es que los sujetos obligados por actividades vulnerables cuenten con las mismas herramientas que el día de hoy tiene el sistema financiero mexicano para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Adelante. Se planteó también como en los mismos términos no tenemos nosotros ningún tema o reporte relacionado con la proliferación de armas de destrucción masiva. Se trata, sin embargo, de cumplir con una obligación de naturaleza supranacional y y cumplir con una serie de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Estamos entregando la información correspondiente. Y respecto a los riesgos emergentes, lo primero que habría que señalar es que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores han hecho un esfuerzo, y la Secretaría de Hacienda han hecho un esfuerzo importante para blindar el sistema financiero mexicano. Podemos decir que a nivel global es una de las legislaciones más fuertes en prevención del lavado de dinero relacionada con las empresas fintech, las instituciones que generan movimiento en forma de transferencias financieras vinculadas con este rubro. Cabe señalar que el sistema de pagos, que es uno de los temas de la ley, se regula de una manera adecuada y que el único tema que surge como riesgo emergente a nivel global son las criptomonedas y los proveedores de activos virtuales que hoy supervisa el Servicio de Administración Tributaria, en virtud de que el Banco de México no consideró que debieran convertirse las criptomonedas en moneda de uso en la República Mexicana. Por ello, hay que decirlo, tenemos un sistema de prevención del lavado de dinero muy fuerte respecto a las empresas fintech y el único tema que a nivel global debe ser sujeto de revisión son los proveedores de activos virtuales, es decir, las criptomonedas. Sin embargo, las decisiones del Banco de México y la Secretaría de Hacienda nos permiten señalar que se ha avanzado como en pocos lugares del mundo en esta materia. Hoy se encuentran registradas en el portal antilavado del SAT y la UIF
hasta este momento 12 empresas han dado un total de 2.400 avisos respecto a la superación de más de 56,000 pesos en operaciones relacionadas con criptomonedas, y estamos dándole puntual seguimiento a 2 casos en donde se encontró una actividad ilícita relacionada con la adquisición de las mismas. Por otro lado, el régimen antilavado y contra el financiamiento al terrorismo ante los riesgos emergentes derivados del COVID-19 ha sido considerado con una probabilidad alta en razón de que se han multiplicado los casos relacionados con fraudes de naturaleza financiera a partir de delitos cibernéticos y de usurpación de identidad durante la pandemia. Sin embargo, hasta aquí la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020, y a continuación presentaremos la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo que desarrollará el Estado mexicano a partir de las distintas instituciones que forman parte del mismo y que han aprobado esta estrategia nacional durante los años 2020-2024. Primero, la estructura. Hay un apartado de prevención del delito, un apartado de inteligencia, un siguiente apartado de investigación y procuración de justicia, un apartado relacionado con la impartición de justicia, la coordinación interinstitucional, y finalmente la estrategia de supervisión que Juan Pablo Graf, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, expondrá ante ustedes. Adelante. Respecto a las acciones específicas en materia de prevención, apoyar la desarticulación de las estructuras delictivas mediante la difusión de las consecuencias del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los programas de formación y capacitación, particularmente por los sujetos obligados por la ley, pero también a partir del desarrollo de actividades académicas y de difusión en los distintos espacios universitarios de la República Mexicana. La elaboración y diseminación de tipologías en donde podamos mostrar cuáles son los casos, no solamente casos de éxito, sino tipologías en abstracto de mecanismos de lavado de dinero. Lo encontramos en trata de personas, lo encontramos en tráfico ilícito de especies, se encuentra también en temas vinculados con delincuencia organizada en delitos contra la salud, y por supuesto que tenemos problemas y casos que hemos derivado de temas vinculados con corrupción política. La generación de empresas fachada, las factureras, se han convertido en mecanismos para retirar el dinero del sistema financiero en efectivo y a partir de ahí generar actos ilícitos vinculados con procesos electorales o con el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, particularmente en el sexenio anterior. Respecto a la integración, evaluación y vinculación de datos, es cumplir con una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional para tener estadísticas certeras sobre el tema del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y así como la modificación al marco legal al que ya me referí. Es necesario modificar la normatividad mexicana para dar cumplimiento a la recomendación 23 de Gafi, a la 8 de Gafi, a la 15 en materia de activos virtuales, y sobre todo poder fortalecer el procedimiento a nivel legal de la incorporación de una persona a la lista de personas bloqueadas, lo que comúnmente se conoce como el bloqueo de cuentas. Adelante. En materia de inteligencia, estamos en materia de prevención, mientras en materia de inteligencia, las acciones específicas tienen que ver con generar información de inteligencia para el fácil entendimiento y uso de las diversas instituciones gubernamentales, el contar con bases de información y datos estructurados, lo cual nos ha llevado a generar una política de creación de unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas. Al momento tenemos ya 30 unidades proyectadas de fortalecimiento o creación de aquí a fin de año, quedando solamente 2 entidades pendientes de definir dónde generarán su unidad de inteligencia patrimonial y económica. Esta información servirá al Estado mexicano para poder tener datos del registro civil, registro público de la propiedad, comercio, catastro, registro de vehiculares, y poder entonces, junto con la información del sistema financiero, junto con la información de los sujetos obligados por actividades vulnerables, poder identificar
a los beneficiarios finales de los casos de corrupción o de los casos de delincuencia organizada. Es importante también en la parte de inteligencia prever tendencias delictivas con base en los activos de los delincuentes y, por supuesto, generar datos estadísticos y mapas patrimoniales que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales en materia fiscal. Adelante, por favor. En investigación y procuración de justicia, las acciones específicas son la generación de políticas públicas encaminadas a la prevención e investigación de delitos de lavado de dinero, implementar bases de datos útiles, especialización en las técnicas de investigación para la identificación pronta y expedita de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el incrementar el número de denuncias que se presenten en materia de lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera y de defraudación fiscal por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre los hechos en los que se tenga conocimiento. Respecto a las acciones específicas, incrementar para cumplir con la recomendación del informe de evaluación mutua de Gafi de 2018 el número de decomiso de dinero vinculado a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la emisión del número de sentencias condenatorias que hemos dicho se ha incrementado de forma importante entre 2018 y 2019 y lograr la homologación de criterios del Poder Judicial relativo al bloqueo de cuentas solicitadas por autoridades del extranjero y el bloqueo de cuentas aplicado por la Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Respecto a la coordinación interinstitucional, el objetivo de esta estrategia es proporcionar asesoría técnica de gestión a las entidades federativas, la coordinación con las distintas instancias de procuración de justicia a partir de grupos de trabajo. Los task forces nos han servido no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito supranacional, en el ámbito internacional, para poder generar casos en diversos países en razón de que el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, como la corrupción política, son delitos que intervienen en muchas ocasiones condiciones supranacionales. Por tanto, el combate a este tipo de prácticas debe ser a través de una coordinación interinstitucional y una coordinación supranacional. Es en ese sentido que el intercambio de información con agencias internacionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita es una de las prioridades de las acciones específicas de esta estrategia nacional, potenciar la coordinación institucional en materia de estadísticas relacionadas con la investigación, procesos y condenas para la utilización de recursos de procedencia ilícita e implementación de programas de capacitación dentro de los distintos sectores. La supervisión será expuesta por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en virtud de ser el órgano supervisor del sistema financiero. Gracias. Una parte muy importante entonces de esta estrategia nacional de combate al lavado de dinero es la labor que llevan a cabo los supervisores de las actividades. Entonces, en ese sentido, el trabajo conjunto entre las autoridades regulatorias y supervisoras tiene ya muchos años en este campo. En términos de prevención del lavado del dinero, hablamos no solamente de las autoridades financieras, sino también de la autoridad que vela por la prevención de las actividades ilícitas en otras actividades vulnerables, el sistema de administración tributaria. Entonces, este es un trabajo conjunto entre actividades de regulación, a través de la Secretaría de Hacienda y sus dos unidades que trabajan mucho en esto, la unidad de banca, valores y ahorro y la unidad de inteligencia financiera, y los organismos de supervisión financieros, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR. Y las autoridades no financieras, como ya dije, el sistema de administración tributaria en el caso de las actividades vulnerables, ¿no? Entonces, desde hace muchos años se lleva a cabo un trabajo de homologación de criterios de supervisión, compartiendo metodologías de supervisión, modelos y matrices de riesgos, criterios de sanción y políticas en esta materia, ¿no? Se ha trabajado desde hace muchos años en homologar y se va a continuar haciendo este trabajo, y como la lámina lo refleja, se estará trabajando en 4 vertientes principales. Primero, es una consolidación del enfoque basado en riesgo, que la supervisión no se encargue solamente de checar si los intermediarios cumplen o no cumplen con ciertos aspectos de la regulación, sino que tengan un enfoque de riesgo, como lo tienen para cualquier otro riesgo financiero, también lo tengan en materia de prevención del lavado de dinero, ¿no?
Esto va a derivar en diseño de matrices de riesgo, en trabajo de revisiones temáticas, por ejemplo, la calidad de la información, y esto posibilita a los supervisores tener más interacción. Conforme se va avanzando, tener más interacción con nuestras contrapartes del extranjero a través de Gafi, ¿no? El segundo elemento de este elemento de supervisión es una óptima intercambio de información entre autoridades y tener los mecanismos adecuados para intercambiar de manera expedita y de manera segura la información que se tienen sobre estas actividades, ¿no? El tercer elemento es el uso ya de la tecnología avanzada para la supervisión de estas actividades en el sistema financiero, la supervisión tecnológica, ¿no? Con las herramientas tecnológicas conocidas regularmente como la supervisión tecnológica o el SupTech, es una manera más eficiente de conducir la supervisión, que le facilita a los sujetos regulados la labor de entrega de la información a las autoridades, y a la autoridad le facilita el manejo de la información, ¿no? Entonces, en este sentido, se trabajará mucho, se continuará trabajando y fortaleciendo el acompañamiento a los sujetos supervisados con manuales, guías, lineamientos y mejores prácticas, ¿no? Y todo este trabajo de regulación y supervisión, también con su componente importante de imposición de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, ¿no? Finalmente, y para evaluar el avance que se vaya teniendo en esta estrategia de supervisión, es importante contar con estadísticas para medir las acciones que se están tomando. Entonces se comparte entre autoridades y se va trabajando en cómo se van generando estas estadísticas para poder medir el grado de avance de las acciones de supervisión en materia de prevención del lavado de dinero y prevención del financiamiento del terrorismo. Esto es a grandes rasgos el componente de supervisión en la Estrategia Nacional de Prevención del Lavado de Dinero. Solamente me restaría agradecer a todas las instituciones del Estado mexicano y a todos los sujetos obligados, tanto del sistema financiero como de actividades vulnerables, por la coordinación y por el trabajo para tener esta evaluación nacional de riesgo que nos permitirá cumplir con la recomendación número 1 de Gafi, y por otro lado tener un diagnóstico claro para el combate a estas actividades ilícitas. Agradecer mucho la presencia de Jorge Meléndez, de Mireya Valverde y por supuesto de Juan Pablo Graf, muy honrado que me hayan acompañado en este acto, y por supuesto agradecer particularmente a Marco Chávez, que fue la persona en la Unidad de Inteligencia Financiera encargada directamente de coordinar este trabajo. Finalmente, pues estamos a sus órdenes por si hubiera algún comentario o planteamiento. No sé, ¿cómo? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Por qué México sigue presentando como principal amenaza la delincuencia organizada? Usted hace un momento enfatizó que pues se ha multiplicado en los cárteles de la droga, incluyendo al de Santa Rosa de Lima. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se ha multiplicado este ilícito? ¿Cuáles son los subyacentes que se presentan en esta evaluación? ¿A qué se debe que, bueno, yo consideraría, si seguimos están reprobados en esta parte de la evaluación, y ustedes ¿qué están viendo en la parte de beneficiario final? ¿Por qué tampoco podemos avanzar? Y digo, no es el caso de México, en todas partes en el beneficiario final para la identificación, pues es uno de los mayores retos. ¿Qué nos falta para poder avanzar? Y por último, preguntarle si la unidad de inteligencia va a participar o qué comentario tiene en relación a lo que se dio a conocer hoy en la investigación del HSBC, si hay alguna novedad de parte de ustedes sobre ese asunto. Gracias.
Bueno, respecto al primer tema de delincuencia organizada, yo lo que plantearía sería lo siguiente. La estrategia del gobierno anterior versó en la identificación de 122 objetivos. Lograron detener o abatir a 116 de los 122 objetivos de líderes de los grupos delincuenciales. Sin embargo, esto es insuficiente. El combate al sicariato y el combate al narcomenudeo no surtirá efectos si no viene acompañado de los elementos que mencionaba durante la explicación. Se requiere combatir las estructuras financieras de los grupos delictivos, en razón de que ese es el germen de la delincuencia. La posibilidad de que puedan seguir cubriendo los pagos a narcomenudistas, a sicarios y por supuesto que obtengan ganancias que son incorporadas al sistema financiero o que son incorporadas con los elementos y las actividades de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Por tanto, lo importante es combatir la corrupción política que les da cobijo. Es importante combatir la corrupción judicial, ministerial, policial. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, lo ha expresado en otras ocasiones. Y es importante combatir la corrupción judicial y a ello habría que sumarle el combate a la base social que tienen estos grupos delictivos a partir de programas de naturaleza social como los que tiene el Gobierno de México hoy en día. Respecto al avance en materia de beneficiario final, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, formamos parte de un grupo supranacional que encabeza el Reino Unido en materia de búsqueda de los beneficiarios finales. La política de generación de las WIPES tiene ese objetivo, encontrar a los beneficiarios finales a partir del catastro, el registro público de la propiedad y de comercio y la información sobre todo que tenemos a nivel de entidad federativa. Es relevante que se modifique la normatividad para poder no solamente homologar el concepto de beneficiario controlador o con el de beneficiario final en términos de las recomendaciones de Gafi, sino sobre todo poder generar una política que permita lograr tener un listado de aquellas personas que se convierten en beneficiarios finales, particularmente en México, por temas vinculados con corrupción o con delincuencia organizada. Respecto a los temas de HCBC, entiendo que ya había existido una investigación en su momento, son hechos del año 2007 y ya habían sido sancionados por parte de las autoridades competentes en México y en Estados Unidos, pero bueno, por supuesto la unidad siempre está al pendiente de cualquier innovación que haya al respecto. Janet, por favor. Doctor, buenas tardes. Diana Martínez. Sí. Ante el incremento de las cuentas bloqueadas, quiero preguntarle, usted habla de criterios, de homologación de criterios, sobre todo en este criterio de la Corte que les ha dado muchos obstáculos a ustedes. ¿Qué hacer con este criterio, sobre todo para saber cuántas cuentas han sido desbloqueadas en amparo y sobre todo con suspensiones provisionales y suspensiones definitivas? Y la otra es, ¿qué aportación están haciendo los bancos en este combate? Si realmente están colaborando o son más bien un obstáculo, o incluso si se han disparado las quejas ante la Conducef. Y también el monto total de bloqueo al cártel de Santa Rosa de Lima, doctor. A ver, respecto a la interpretación, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una propuesta del entonces ministro Medina Mora, generó un criterio que, haciendo una interpretación conforme de la Constitución respecto al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para señalar que si había una petición de naturaleza internacional o supranacional o un compromiso internacional, pudiera proceder el bloqueo de cuentas, pero no así si la investigación era a nivel local. Esto rompe, vulnera las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional. Lo hemos planteado ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracción a la Suprema Corte a efecto de que pueda volver a revisarse el criterio. Cabe señalar que Medina Mora en 2016 tenía un criterio completamente opuesto en donde señalaba la constitucionalidad absoluta del precepto.
Para 2018, que cambia el gobierno, cambia su criterio y tenemos el resultado que ustedes conocen. El problema radica en que no solamente eso, sino recientemente, el caso de Kamel Nacif, por ejemplo, fue un caso en el cual se liberaron 800 millones de pesos que se habían logrado congelar de las cuentas del señor Nacif, en temas vinculados no solo con corrupción política, sino también con trata de personas. En ese sentido, el criterio de uno de los jueces de distrito que nos preocupa mucho es señalar que si la petición internacional no viene con la solicitud expresa del bloqueo de cuentas, el bloqueo de cuentas no debe realizarse y, por tanto, a pesar de existir solicitud internacional, como es el caso de Kamel Nacif, en virtud de que la redacción dice valore la posibilidad de bloquear cuentas, no conceden la suspensión y, por tanto, en términos fácticos, lo que están resolviendo es la materia del fondo del asunto, es decir, permitir la liberación de las cuentas y con ello la posibilidad de que muevan el recurso a otras latitudes, a otros países del mundo. Creo que hay que llamar la atención poderosamente en este hecho, porque esa interpretación de que la solicitud internacional diga expresamente que se bloqueen las cuentas sería tanto como supeditar a la unidad de inteligencia financiera a una instancia internacional o una instancia extranjera, es decir, que la DEA o el FBI pudiera instruir a la unidad, lo cual es atentatorio contra la soberanía. Por eso, cuando la redacción de estas instancias internacionales es valore la posibilidad de bloquear cuentas, es en respeto a nuestra soberanía y es en respeto, evidentemente, a la autonomía técnica y de gestión con lo que se maneja la unidad de inteligencia financiera. Por tanto, lo que estamos impulsando es que la Suprema Corte, la segunda sala, revise este criterio y, por supuesto, presentaremos las quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal por estas interpretaciones ultra gramaticales de los juzgadores. Hay que recordar que al final del día la jurisprudencia habla de que el juez de distrito tiene que ponderar entre dos situaciones: la apariencia del buen derecho del ciudadano, la ciudadana o la persona moral a la que se le han congelado las cuentas versus el que no existan recursos de los grupos delincuenciales pretendiendo introducirse al sistema financiero o a los sujetos obligados por actividades vulnerables. Y eso es finalmente lo que está en juego. Por tanto, la iniciativa que la Comisión de Hacienda ha votado en el Senado de la República, que está pendiente a pasar al Pleno respecto a la ley de instituciones de crédito, es muy importante, al igual que la ley de prevención que se encuentra en este momento en la Comisión de Justicia. Respecto a la colaboración, yo he encontrado una colaboración por parte de las entidades del sistema financiero, no solamente Banca Múltiple, sino el resto de las entidades financieras, y hay una enorme colaboración y respeto con Juan Pablo Graf como titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hemos trabajado de manera conjunta en esto. Él, como ha mencionado él, aunque yo creo que esta parte la tendría que decir como ha mencionado él, se trata de imponer sanciones cuando se incumplan las normas, pero en los mismos términos de que lo ha hecho Gafi, tenemos que reconocer la fortaleza del sistema financiero y de los órganos reguladores y particularmente los supervisores, que es la Comisión Nacional Bancaria y Valores, el Servicio de Administración Tributaria. Santa Rosa de Lima, en un principio hubo dos acuerdos de bloqueo, abril del 2019 y julio de 2020. En el primero se trató de 88 personas físicas y morales, en el segundo de 11 personas relacionadas con la defensa jurídica del Marro. La parte más relevante eran 35 millones relacionados con la esposa del Marro, pero lo que puedo hacer es mandar la información completa en virtud de que me faltaría esta última parte. Doctor, nada más para precisar, del total de cuentas bloqueadas, ¿qué porcentaje o qué número han sido desbloqueadas por este criterio aproximadamente? La unidad ha tenido el primer criterio. Las posibilidades de desbloqueo son las siguientes: 1, que se conceda una suspensión o un juicio de amparo; 2,
que haya un acuerdo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en donde por una resolución de garantía de audiencia se encuentre o la persona afectada haya presentado las pruebas de descargo suficientes para acreditar la procedencia lícita de los recursos. En esa circunstancia de garantía de audiencia, el 6% de las garantías de audiencia proceden y el 94% las declaramos improcedentes y por tanto mantenemos los bloqueos. Bueno, finalmente existe la posibilidad de, manteniendo una persona en la lista de personas bloqueadas, para efecto de no afectar la economía y no afectar el desarrollo de las personas jurídicas, mandamos una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para efecto de que se permita el uso de las cuentas que tengan determinadas instituciones. Lo hemos hecho con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, lo hemos hecho con Altos Hornos de México, se ha hecho con Cooperativa Cruz Azul, como un mecanismo para evitar, se hizo recientemente con el municipio de Delicias en Chihuahua, y con una idea de no afectar a las personas jurídicas y a las personas físicas relacionadas con estos hechos. Solamente permanecen bloqueados aquellas cuentas donde de forma particular encontramos que existe una irregularidad. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera preguntarle sobre este tema del destinatario final y el tema del catastro que usted dice que es fundamental para detectarlo. ¿Qué tanta colaboración hay por parte de los estados? Porque veíamos que, bueno, es gracias a los estados y a esta corrupción que se da el auge de los cárteles. El caso de Jalisco Nueva Generación, las 2,000 cuentas bloqueadas estaban ligadas con grandes cadenas de comercios, con incluso funcionarios. Entonces, ¿qué tanta colaboración hay por parte de los estados? Entiendo que hay dos en específico que aún no definen cómo generar esta unidad. Tengo entendido que una de ellas es Veracruz, no sé cuál sea la otra. ¿Y cuáles son los argumentos que dan para que no se pueda avanzar en este tema de una unidad local que permita dar información más directa a la unidad de inteligencia financiera para detectar a los beneficiarios? Gracias. Lo pondré así, en una visión retrospectiva. En 2011 se planteó en el Sistema Nacional de Seguridad Pública un acuerdo que fue aprobado por todos los integrantes, en el cual se estableció la necesidad de que se crearan unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas. Lograron, en la administración del expresidente Felipe Calderón, lograron plantear 11, que al final lograron su funcionamiento real solo 7 de ellas, incluyendo, entre otras, pues, la Ciudad de México. Para la administración del expresidente Peña Nieto no hubo un solo acuerdo para poder impulsar estas políticas, y cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruye que dentro de la estrategia de combate a la corrupción, bajo la premisa de que se debe tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, se construyan estas unidades con las entidades federativas. Hoy efectivamente tenemos 30 ya proyectadas, ya funcionando, ya con acuerdo bilateral con los estados. Tenemos 26 estados con los que ya se firmó un convenio de colaboración que nos permite acceder a sus bases de datos y que nosotros a entregarle notas de inteligencia respecto a los asuntos que estén investigando. Han existido 3 modalidades, 3 se han instalado en las secretarías de seguridad pública, tenemos 16 que han sido instaladas en las secretarías de Finanzas o secretarías de Hacienda, y el resto 11 están instaladas en las fiscalías generales de justicia de las entidades federativas. Todavía faltan Veracruz y Campeche, efectivamente, como que para determinar dónde deben de radicarse estas instituciones, y al momento se han destinado 100 millones de pesos de los fondos FASP a las entidades federativas para la generación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica. Formó parte de la estrategia que planteó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Durazo, y por tanto estos fondos FASP han sido utilizados para ello con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entonces, lo que yo plantearía aquí es, esta información nos puede ayudar en virtud de que el beneficiario final se tiene que localizar a partir de una estrategia que permita ver in situ quién es la persona que se ve beneficiada en el uso o goce de alguna bien inmueble o mueble. ¿Quién es? Si tenemos que un chofer es el dueño de un rancho en Chiapas, hay que ver de quién era chofer. En este caso, pues, un ex funcionario de la entonces Sedesol. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Licenciado, en el caso del Bajío de México, ¿cómo lo cataloga usted? ¿No se ha convertido en un sitio de lavado de dinero? O sea, ¿es un paraíso? ¿Cómo cataloga esa región? Y la unidad de inteligencia, la que usted coordina, ¿cuántas personas políticamente expuestas están en su mira? Gracias. A ver, respecto al Bajío, lo que yo plantearía es que evidentemente hubo un grupo criminal que estuvo generando acciones delictivas en la zona, particular, se ha mencionado aquí, Santa Rosa de Lima, y que hay un enfrentamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hemos visto un corrimiento del cártel Jalisco hacia Guanajuato y hacia algunos espacios incluso en el estado de Querétaro. Sin embargo, no podría bajo ninguna circunstancia plantear que la zona del Bajío o cualquiera de los espacios de la República Mexicana son paraísos para el lavado de dinero, bajo ninguna circunstancia. Nosotros estamos generando actividades de prevención, de lavado y de combate. Considero que la forma más eficaz incluso de prevenir la comisión de conductas ilícitas es precisamente el combate a partir del combate a la impunidad, de llevar los casos primero ante el Ministerio Público y después ante los tribunales. Y por ello creo que lo relevante en este caso en particular es que se ha podido detectar tipologías en el Bajío, por ejemplo, de personas de nacionalidad china en la cual utilizan empresas fachada para sacar el dinero a China en cantidades importantes de uso de efectivo. Pero lo importante es que la actividad que se desarrolla por las distintas instancias del Estado mexicano, por la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda, a partir de las instancias que estamos encargados del tema del lavado de dinero, es generar políticas públicas que sean cada vez más eficaces. Aquí adelante, por favor. Buenas tardes, Diana Lastiri del Universal. Doctor, sobre el caso del conflicto de La Boquilla, nos gustaría que nos precisara cuántas cuentas han sido bloqueadas, cuántas ya se desbloquearon, porque hubo ahí una confusión de las 44 cuentas del municipio de Delicias, a cuánto ascienden los montos y cuáles han sido los avances del convenio que firmó la UIF con las ligas mexicanas de fútbol para revisar las finanzas de los jugadores. ¿Ya revisaron algunos jugadores? ¿Ya hay algunos bloqueados o ya rindió frutos este convenio? Sí. A ver, respecto al caso de Chihuahua, hubo una solicitud por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para revisar a 12 personas relacionadas con la presa de la Boquilla. Nosotros, al momento de tener una solicitud por parte de cualquier instancia del Estado mexicano, entendiendo los convenios de colaboración y al propio planteamiento de la ley, tenemos la obligación de actuar. Encontramos que en 3 casos particulares había movimientos irregulares, por eso se aprobó el congelamiento de cuentas del presidente municipal de Delicias, del exgobernador y de una persona relacionada con los grupos de agua. Respecto al municipio de Delicias, en ningún momento se incorporó a la lista de personas bloqueadas el municipio y no hubo ninguna solicitud a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al sistema financiero, para bloquear las cuentas del municipio de Delicias. Lo que sucede es que cuando se incorpora una persona a la lista de personas bloqueadas y es accionista o apoderado legal de alguna persona moral, el efecto es que se amplía el bloqueo hacia estas personas morales. En total desbloqueamos 109 cuentas relacionadas con el municipio de Delicias y estamos en proceso de integración del resto de la información para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, que se encargará de determinar lo que conforme a derecho corresponda. Respecto al tema de fútbol, hemos tenido
hemos presentado ya un par de denuncias relacionadas con la cooperativa Cruz Azul. Hemos generado reuniones, 2 ya de reuniones de trabajo con la Liga MX en virtud del convenio de colaboración firmado, y la estrategia en este momento es revisar si encontramos algún tipo de ilegalidad. Nos han pedido el apoyo para revisar algunas personas morales, empresas relacionadas con equipos de fútbol, y estamos en la colaboración. No puedo dar datos en virtud del sigilo de las investigaciones, ya que en este caso en particular no se han presentado denuncias, salvo evidentemente las 2 que me referí de la cooperativa Cruz Azul. Estamos investigando, pero nos han solicitado respecto a personas morales, pero el convenio abarca personas físicas y personas morales, promotores deportivos, deportistas, etcétera. Sí, por favor. No, usted, adelante. ¿Qué tal? Carlos Guzmán de ABA Noticias. 3 preguntas. La primera relacionada con esta cuestión que mencionaba mi compañero de aquí al lado de AM, con relación a los cárteles. ¿Qué tanto está combatiendo la UIF este tipo de cuentas, de congelando cuentas, siendo que el cártel de Jalisco Nueva Generación es el de más crecimiento en el país? ¿Qué tanto está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera a su cargo? Y en el caso del tema deportivo que tocaban hace unos instantes, comprende promotores deportivos. Por ahí hay un promotor que está en Miami, que es muy famoso en ese equipo de la Noria. Si contempla las instalaciones de Cruz Azul, de venderlas en ese caso para pagar a los cooperativistas. Y una más, si me permite. Muchísimas gracias. Bueno, respecto a los cárteles, la estrategia es primero aportar la información que nos solicita Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, en todos los casos. Segundo, cuando encontramos por supuesto, tenemos una gran relación con la DEA para temas de combate a este tipo de organizaciones delictivas. Cuando encontramos alguna irregularidad, se presenta la denuncia en CEIDO, incluso lo hemos llegado a presentar denuncias en CEIDEF vinculadas con temas de lavado de dinero que incorporan a cárteles. Una tercera estrategia ha sido el congelamiento global. Lo hicimos con el cártel de Sinaloa, encontramos 330 personas físicas y morales relacionadas con el cártel de Sinaloa y se hizo el acuerdo de bloqueo correspondiente. Con el cártel Jalisco Nueva Generación fueron casi 2,000 cuentas, 1,968 cuentas, que nos permitió hacer en un solo ejercicio, en un solo acto, el congelamiento de 1,000 millones de pesos, y lo hemos hecho también, por supuesto, con el cártel Santa Rosa de Lima. Estamos en este momento preparando un cuarto golpe, evidentemente no puedo decir a qué organización delictiva, pero estamos ya muy próximos a poder dar resultados con otra organización delictiva bajo este modelo que hemos generado con Sedena, con Marina, evidentemente la Secretaría de Hacienda, la Guardia Nacional, las instancias internacionales, el Centro Nacional de Inteligencia, para poder tener datos que nos permitan encontrar las ligas, sobre todo financieras, de estos grupos delictivos. En el caso del tema deportivo, por ahí está un famoso promotor deportivo, creo que vive en Miami, que ha gestionado por años jugadores. Se menciona que hace dobles contratos en el tema deportivo. Y también en el caso de las instalaciones de este equipo Cruz Azul, si se contempla en algún caso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera alguna investigación, o se tiene una investigación sobre lo que es el equipo de fútbol, que siendo que es el que tenía el antecedente de lavado de dinero, y si se tiene contemplado en algún momento vender esas instalaciones, si es que se encuentra algún indicio de deportivas de la Noria, para pagarle a los cooperativistas. Y una más. A ver, nosotros nuestra facultad termina en el bloqueo de cuentas y en la presentación de las denuncias, que ya lo hemos hecho ante la Fiscalía General de la República en el caso de Cruz Azul, particularmente contra los hermanos Álvarez y Víctor Garcés. Lo que vimos es que no impactaba al equipo, sino a un grupo de personas morales, empresas fachada, por la cual habían sacado los recursos la dirección de la cooperativa. Todo esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República y bueno, el objetivo es continuar con investigaciones. Nosotros no podemos disponer de bienes inmuebles. En todo caso, el Ministerio Público sí puede asegurar bienes inmuebles, y en todo caso, al llegar puede generar 2 vías: la extinción de dominio ante un juez especializado en materia civil, o puede evidentemente judicializar la carpeta de investigación, y ya será el juez el que determine el decomiso de los bienes e instrumentos
delitos del delito, cuando se emita la sentencia condenatoria. Por tanto, nosotros nos quedamos en el tema de las cuentas, y para mí sí es importante resaltar eso. En este momento la legislación no permite, ante el abandono de cuentas, hemos tenido un caso de trata de personas con 80 millones de pesos, un caso de 2 millones de dólares en una cuenta vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que nadie ha reclamado. Ya se vencieron los plazos para la garantía de audiencia, ya se vencieron los plazos para el amparo, y el dinero permanece en el sistema financiero, en razón de que no hay una norma que permita, digamos, generar un abandono administrativo de esos recursos. En este momento es un tema de análisis en el interior de la Secretaría de Hacienda respecto a cuál será el mejor camino a seguir. Se investiga a Carlos Hurtado, que es el promotor favorito de este equipo. Prefiero no dar datos respecto a investigaciones en particular, salvo que ya ha sido público o ya se han presentado las denuncias correspondientes. Y finalmente, en el caso de este desfalco al erario, este préstamo que se hizo para el periódico El Financiero y otras instancias de medios de comunicación, ¿se investiga a los actuales dueños de este periódico, de este grupo de comunicación? La Unidad de Inteligencia Financiera no puede actuar de forma arbitraria. Tenemos dos formas de actuación: o que una instancia del Estado mexicano nos lo solicite, o que aparezca en los modelos de riesgo que tiene la propia Unidad de Inteligencia Financiera. En este caso no hemos tenido ninguna denuncia al respecto, o que evidentemente que alguien nos presente una denuncia. Si quieren, ya para concluir. Gracias, muy amable, doctor. Daniel Rosas, de la octava de Grupo Radio Centro. Yo en este caso quiero a ver si nos puede detallar un poco más sobre dos puntos que tocaba durante la presentación. Uno, hablaba usted de organizaciones supranacionales, dos concretamente de ellas, y también el riesgo que hay actualmente sobre el tema de las llamadas criptomonedas. Quiero preguntarle si tenemos posibilidades de saber si se está investigando la relación que pueda haber entre alguna de estas empresas que han vendido estos activos virtuales y que estén relacionados con el cártel, con algunos de los cárteles, si hay este riesgo real de esta relación entre estos dos puntos: narcotráfico, tomando en cuenta que son organizaciones supranacionales, y estos activos virtuales, por favor. Yo lo que primero diría es, reiterando, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores han generado una política pública que permitió blindar de forma absoluta al sistema financiero mexicano para efectos de que no se incorporaran, no se utilizaran los activos virtuales. Sin embargo, sabemos que es algo que existe y que pudiera ser utilizado en los sujetos obligados por actividades vulnerables, que le tocará la supervisión de los mismos al Servicio de Administración Tributaria. En ese sentido, hemos tenido dos casos: un caso relacionado con trata de personas, en donde terminaban mandando dinero a Panamá, a Estados Unidos, y comprando criptomonedas, y tenemos otro caso de los hackers en León, Guanajuato, en donde se utilizó la misma dinámica. Era golpe al sistema financiero y después retiro de recursos para efecto de que se utilizaran, que se adquirieran bitcoins. Nuestro punto es: vamos a seguir generando los casos, pero hay que reconocer que el sistema financiero se encuentra blindado por las acciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México. Si quieren, nada más para terminar, me dicen que ya estamos ya sobre el tiempo. De estas unidades que faltan locales, ¿son lo que en el presupuesto de egresos del próximo año se ha contemplado como la Guardia Financiera, doctor? No, a ver, la Guardia Financiera está planteada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Guardia Nacional. Sería un grupo especializado en temas de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo. Creemos que es importante esto por el nivel de especialización que debe tener. En este momento hay una división de la Guardia Nacional relacionada con lavado de dinero, y sería un poco mover el modelo a algo más cercano a cómo trabajan en Italia y en España. Estas guardias financieras lo que hacen es convertirse en primeros respondientes y poder generar pruebas, datos de prueba que sean incorporados a las carpetas de investigación y que permitan la judicialización más rápida de las mismas. El objetivo, como hemos planteado, es avanzar en el decomiso, avanzar en las sentencias condenatorias y avanzar en un modelo de procuración e impartición de justicia que permita llevar a los responsables ante los tribunales. Y si quieren, ya terminamos con esto, porque dicen que ya estamos sobre el tiempo. Gracias, doctor. Rapidísimo, preguntarle, no mencionó usted entre esta colaboración al Instituto Nacional Electoral,
preguntarle si hay colaboración con el INE y en específico en estas campañas que han sido pues ya en parte demostradas por usted mismo, que fueron invadidas con de recursos ilícitos. Preguntarle en qué momento se encuentra el tema de Lozoya y preguntarle en qué momento se encuentra el tema del señor Pío López Obrador. Bien, respecto al, bueno, nada más un paréntesis respecto a los datos que pedían de amparo. En 2019 tuvimos 984 amparos notificados, en 2020 al 15 de septiembre tenemos 861 amparos, de los cuales las suspensiones han sido provisionales 162 y definitivas 106, todas vinculadas con la jurisprudencia Medina Mora. Creo que, bueno, esto durante 2019, durante 2020 tenemos 6 provisionales y 188 definitivas. Creo que esta es un tema fundamental para nosotros, que se pueda ir ampliando el número digamos que se pueda modificar la jurisprudencia para efecto de ampliar los mecanismos de protección del sistema financiero y la economía nacional. Respecto al tema del Instituto Nacional Electoral, se firmó un convenio de colaboración con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente, para intercambio de información. Además, la propia ley de partidos políticos establece la obligación de que la UIF intercambie información con el Instituto Nacional Electoral, y lo hemos hecho para los temas vinculados con fiscalización y con la unidad técnica de lo contencioso electoral. Nos han hecho requerimientos incluso sobre organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partidos políticos y bueno, se ha planteado por parte de la consejera Carla Humphrey la posibilidad de que se refuercen estos mecanismos de intercambio de información entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de que se pudiera revisar en su momento a candidatas en algunas zonas geográficas donde hubiera duda respecto a la participación de grupos de delincuencia organizada. Esto evidentemente se haría solamente a petición del Instituto Nacional Electoral y en el entendido de que la función constitucional de organizar las elecciones corresponde a un organismo constitucional autónomo, el INE, y que por tanto nuestra posición tiene que ser, en términos de la legislación electoral, de colaboración y coordinación y de absoluto respeto a la autonomía del INE. Respecto al caso del señor Lozoya, se presentaron ya 5 denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos integrando una 6ª denuncia relacionada con la adquisición, la contratación con Odebrecht durante la etapa de la dirección del señor Lozoya, que se presentará ante la Fiscalía General de la República. En ese caso en particular, él ha presentado un documento que involucra a 70 personas físicas y morales. Se hicieron públicos 2 videos, dos relacionados con servidores públicos cercanos a 2 ex senadores del Partido Acción Nacional y que se suman, por ejemplo, al que usted menciona respecto a Pío López Obrador y David. Todo está en este momento en proceso de investigación. Perdón, doctor. En el caso de Lozoya, usted desde la FEPADE había ya identificado dineros de Odebrecht que habían llegado a la campaña del PRI. Hoy esos recursos están firmemente justificados, está ya ratificado que llegaron al PRI o todavía no. Lo que tenemos, nosotros presentamos una denuncia respecto a el modelo de transacciones financieras de Odebrecht hacia las cuentas del señor Lozoya, pasando por una serie de empresas, incluyendo Tochos, Latinoamérica Asia Holding Capital, Secapan, entre otras. Se detectó los recursos que llegaron hasta las manos del señor Lozoya y sus familiares. Esto es lo que se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República. En forma paralela, estamos desarrollando todavía una investigación vinculada con el posible uso electoral, pero cabe señalar que esto ha sido aceptado incluso por el propio Emilio Lozoya, por Marcelo Odebrecht en su momento, que ese fue el fin de la mayor parte de los recursos. No está asegurado que llegaron.
Está asegurado que hubo una actividad ilícita de soborno, pero el que le corresponderá determinarlo evidentemente va a ser a la Fiscalía General de la República y en su momento a los jueces. La función de la Unidad de Inteligencia Financiera es describir la ruta del dinero y ponerlo a consideración de las instancias competentes. Pero entiendo que ya debemos terminar. Les agradezco mucho a todas y todos. Que mencionó, para que ya no se dependa de las cifras del exterior, sino que el propio gobierno tenga el insumo de la información. Es un dato que muchas gracias.